Herbol, 53 años. La red de Bolivia. Atención. Los contenidos de este espacio no comprometen la línea editorial de Herbol 100.9. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presenta el ciclo de debates, sin voz, sin poder. Muy buenos días, gentiles amigos, amigas que comparten la red Herbol. Muchísimas gracias por acompañarnos y en esta ocasión un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, un espacio que nos va a permitir hablar, conversar sobre los jóvenes y en particular uno de los temas importantes referidos al empleo juvenil. ¿Qué está sucediendo en este panorama de lo que implica acceder a una fuente de empleo? Este espacio cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia y Diaconía, que en estos 60 minutos nos va a permitir abordar esta importante problemática. Bienvenidos, bienvenidas, saludos a las personas en los diferentes puntos geográficos que abarca la red Herbol. Bienvenidos nuevamente. Ya decíamos, vamos a conversar en esta mañana sobre empleo de los jóvenes. Y para esto hemos preparado un material con información que queremos compartir con todos ustedes, con todas ustedes. Vamos con esto. Estamos presentando el ciclo de debates, sin voz, sin poder. Todos coinciden con que los jóvenes constituyen el presente y el futuro de un país. Sin embargo, como pasa en Bolivia, poco se hizo por protegerlos y brindarles las condiciones necesarias para su desarrollo y el ejercicio de sus derechos. Un ejemplo de esta situación tiene relación con la situación laboral de los jóvenes, la que hoy es crítica, al igual que la de la población trabajadora en general. Bolivia vive desde hace 2 décadas una crisis de empleo que se manifiesta en la pérdida creciente de la calidad del empleo, vale decir, en una mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Tener un empleo de calidad o un trabajo digno, como señala la Constitución Política del Estado, es cada vez más un sueño lejano para muchos, especialmente para los jóvenes. El año 2001, 22 de cada 100 personas ocupadas en el área urbana tenían empleos precarios extremos, es decir, inestables, con ingresos por debajo de una canasta alimentaria y sin acceso a la seguridad social, porcentaje que se disparó el año 2019 a cerca de 70 de cada 100 ocupados. El 2019, 69% de los ocupados en el sector formal contaban con empleos precarios y un elevado 97% en el sector informal. El mayor crecimiento económico y la bonanza económica alcanzados en la última década del siglo XXI no se tradujo en la creación de empleos de calidad. Más al contrario, su prosperidad fue gracias, entre otros factores, a una mayor explotación de los trabajadores a través de la precarización de sus condiciones de trabajo. En el contexto laboral descrito, los jóvenes llevaron la peor parte. En el año 2019, apenas 2 de cada 100 jóvenes ocupados de 15 a 24 años de edad tenían empleos no precarios o adecuados,
lo que significa que el 98% tenían empleos pobres. De este porcentaje, 71% contaban con las peores fuentes de trabajo. La alta precariedad laboral de los empleos de los jóvenes se puede palpar en los empleos inestables y temporales a los que acceden, los bajos ingresos que ganan y en la carencia de seguridad social. En el periodo 2014-2019, 8 de cada 10 jóvenes asalariados tuvieron empleos eventuales, mientras que 6 de cada 10 jóvenes tenían ingresos por debajo de un salario mínimo nacional y 7 de cada 10 no estaban afiliados a las AFP. Durante la pandemia, la precariedad laboral de los jóvenes se ahondó, complicando más las probabilidades de acceder a un empleo de calidad. ¿A qué se debe que casi la totalidad de los jóvenes tengan empleos precarios? Se debe a que gran parte de esta población trabajaba en mayor número en el sector informal urbano en condición de trabajadores por cuenta propia, emprendedores y asalariados. Trabajar en el sector informal casi equivale a trabajar en condiciones de alta precariedad. Precisamente en el año 2019, 61 de cada 100 jóvenes ocupados de las ciudades capitales de Bolivia se encontraban en el sector informal. Asimismo, 7 de cada 10 jóvenes ocupados trabajaban en las actividades del comercio y servicios, donde generalmente los empleos son precarios y con derechos laborales restringidos. También alrededor de 6 de cada 10 jóvenes ocupados, sin importar su nivel educativo, se encontraban en puestos de menor calificación laboral que remiten a empleos precarios y desprotegidos. Es muy probable que una manifestación de la alta precariedad laboral que afecta a los jóvenes sea un desaliento y frustración ante un mercado laboral adverso, provocando que salgan de este mercado o posterguen la búsqueda de una fuente de trabajo. Así, se explica que la tasa de participación laboral de los jóvenes en el área urbana haya caído de 48% en 2001 a 41.6% en el año 2019. Finalmente, debe destacarse que el desempleo abierto urbano, que en los últimos 5 años fue elevándose paulatinamente en consonancia con la desaceleración del crecimiento económico, golpea más a los jóvenes. En general, la tasa de desempleo juvenil llegó a triplicar la tasa promedio de desocupación. Es así, en el año 2019, el desempleo juvenil en el mundo urbano registró una elevada tasa de 15% en contraste con el 4.8% que fue la tasa promedio en este año. Las mujeres jóvenes mostraron un mayor desempleo con un 17%. Durante la pandemia del COVID-19, el desempleo juvenil alcanzó cifras muy altas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el mes de julio del 2020, mes pico de la pandemia, 45.000 jóvenes de 15 a 23 años perdieron sus empleos y 140.000 quedaron inactivos como efecto de la paralización de gran parte de las actividades económicas provocada por la crisis sanitaria. A manera de reflexión final, la creación de mayores y mejores oportunidades de trabajo para los jóvenes continúa siendo un gran tema pendiente. El Estado y los gobiernos de turno son los llamados a cumplir con esta demanda central de los jóvenes del país. Hemos compartido varios apuntes, datos, información que nos muestra un panorama para pensar, para reflexionar, porque hablar de empleo de los jóvenes, el acceso
a tener oportunidades, a acceder a un empleo, por ejemplo, de calidad, o trabajo digno, como menciona la Constitución Política del Estado, merece ser analizado y merece, en este caso, que sea punto de atención para el país y particularmente para los jóvenes, para las jóvenes. Y precisamente vamos a conversar con dos jóvenes que nos van a justamente mostrar testimonios, experiencias, nos van a dar sus opiniones, sus visiones acerca de lo mostrado en esta primera parte dedicada a analizar el empleo de los jóvenes, el empleo juvenil. Vamos a dar la bienvenida a Luz y Crisel, dos jóvenes que gentilmente aceptaron estar en este programa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Luz, muchísimas gracias, bienvenida. Y también a Cintia. Luz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, claro que sí, Luz, muchas gracias más bien a ti. Crisel, también bienvenida y agradecidos por estar en el programa. De la misma manera, muy buenos días y también gracias por la invitación. Para comenzar a conversar, escuchamos este material con información, con reflexiones, con preocupaciones y la primera consulta, ¿cuál es la reacción de ustedes? Luz, ¿cuál es la reacción? ¿Este panorama corresponde a lo que ustedes están viviendo? Cuando uno empieza a buscar una fuente de empleo, consigue, pero quizá no sea a la altura de lo que uno espera. ¿Cuál es tu reacción a esta presentación? Ya. Bueno, desde mi punto de experiencia, yo creo que si hay trabajo, hay informal, ¿no? En el caso de la ciudad del Alto, si ustedes se dan una vuelta por La Ceja, que es un lugar bastante recurrido, en las tiendas siempre van a encontrar, se necesita señorita para mesera, ayudante de cocina, para lavar platos. En el caso de los jóvenes varones, existe trabajo para apoyar en talleres mecánicos, manuales sobre todo, ¿no? Pero la pregunta es si realmente ellos ganan lo suficiente o solamente sobreviven a esta realidad. Para eso sí hay trabajo y hay bastante. Pero si hablamos de un trabajo formal, de que un joven, una señorita, quiera ejercer su carrera, pues creo que ahí el panorama cambia, ¿no? Cuando sale una convocatoria para una determinada empresa, vamos a decir una empresa conocida, es una vacante para mínimo que postulan 70 jóvenes. De estos jóvenes, ¿cuántos realmente contarán con la experiencia, no? Y las empresas muchas veces a los jóvenes exigen experiencia, pero no la dan. Las mismas empresas no dan esa oportunidad de que el joven, la señorita, pueda desenvolver sus habilidades y conocimientos. Desde un principio lo separan, no tiene experiencia, entonces no va para este cargo, ¿no? Pero si hablamos de una empresa que no es muy conocida y que saca su convocatoria, pues ahí también el temor es si esta empresa va a cumplir con el marco normativo vigente cuando hablamos en lado de trabajo, en lo laboral. ¿Con qué seguridad un joven va a entrar y va a saber si le van a pagar? Y mucho se ha visto esto de los contratos verbales, ¿no? Y los jóvenes caen en eso. A partir de lo que nos cuentas, Luz, ¿es fácil o difícil conseguir un empleo? Nos está contando que hay, pero más en esto que se llama el empleo informal. ¿Es fácil o difícil, Luz? Pues si hablamos del trabajo informal, es fácil. Es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque se encuentran bastantes, digamos, oportunidades de que tú puedas entrar a una carpintería y ayudar, aunque al barniz de un catre, digamos, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Que se violan ciertos derechos de los jóvenes en cuanto a horarios. Existe aquí obviamente la explotación, pero si hablamos de un trabajo formal, repito que ahí el panorama cambia bastante. Todo trabajo es honrado, sí, exacto,
pero cuando las personas abusan de los jóvenes en la explotación o no les pagan, ahí ya la situación pues cambia, porque un joven estudia para ejercer su profesión, para quizás ser beneficiado de sus conocimientos, porque yo creo que uno va a estudiar lo que le gusta, pero si no le permiten o no le dan la oportunidad de ejercer esa profesión, pues no. Actualmente yo he defendido mi tesis en noviembre del año pasado. A partir de enero ya empecé a repartir mi currículum como barajas, a donde existía la oportunidad, ¿no? Sin embargo, de todas estas lugares de donde envié, solamente en un lugar me llamaron y a la primera me dijeron quédate, pero ya cuando uno es profesional y sabe y tiene conocimiento, sabe cuando un lugar no están haciendo cosas correctas, hay cosas ilícitas, ¿no? Y también aquí implica la ética profesional. Entonces uno va a dar un paso al costado. Pero una barrera que yo he visto que me han puesto muchas empresas es el tema de la experiencia. Pero ¿cómo me pueden exigir experiencia si la mayoría de las empresas, un 99,9%, no te dan la oportunidad de que tú puedas desarrollar o demostrar lo que sabes? Gracias, Luz. Luz, licenciada en Administración de Empresas. Ingeniería comercial. Gracias por corregirme. Luz. Crisel, tus reacciones ante lo que hemos escuchado como este panorama poco alentador. Podríamos decir nada alentador en cuanto al empleo de los jóvenes. ¿Cuál es tu reacción? Y la misma pregunta, ¿en tu opinión es fácil, difícil conseguir una fuente de trabajo en el país, en La Paz, en el Alto, por ejemplo? Bueno, de la misma manera tal vez que mi compañera, considero que es difícil conseguir empleo como tal. Uno va, se choca con, como decía, empleos informales, ve, y hasta yo me he atrevido a ir a esos empleos en los que dice, se ofrece montos altos de dinero con pocas horas de trabajo, y uno le da curiosidad y dice, ¿qué tipo de trabajo es? Yo al menos me he acercado y he podido ver las charlas que te dan ahí para los jóvenes, y es duro, como hay jóvenes tan, no sé si llamarlo de esa manera, pero crédulos, que se emocionan y están muy felices porque han encontrado un trabajo. Yo he visto esa reacción, pero en mi caso no ha sido de esa manera. Yo lo he visto la realidad detrás de eso, la fila de jóvenes que hacían por ese empleo, en lo cual, digamos, ellos te buscaban para captar jóvenes, te pedían montos de dinero que tú tenías que invertir, para el cual, digamos, después ellos te iban a contratar. Ese era su requisito. Entonces, nosotros nos topamos tal vez ya somos un sector vulnerable a la hora de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque podemos sufrir estafas, podemos sufrir trata y tráfico en algunas ocasiones, y se ve en redes sociales, ¿no?, en las que dice, busco empleo, nada indecente. O sea, desde ahí ya te dice todo. Hay gente que está ahí inescrupulosa, que busca personas menores de edad, que quieren dinero, y están así, más con lo de la pandemia, con lo que decía las estadísticas. En la pandemia los jóvenes estábamos tal vez más desesperados de buscar un empleo, de hacer algo, y la familia de la misma manera te presiona. Te dice, ve a buscar trabajo, y qué lindo sería que puedas ejercer tu profesión, pero no se da de esa manera. Y te topas con muchas figuras en ese momento. Y ves a jóvenes que todavía no han acabado el colegio, ves al sector de los bachilleres, ves a los egresados y ves a los titulados. Y en los mismos grupos sufren de lo mismo, que es el desempleo. ¿Tuviste alguna experiencia de trabajo, Crisel, que puedas decir, caramba, he tenido un buen trabajo? O al contrario, más bien más frustraciones por lo que me vienen contando, igual que Luz, que uno busca, reparte como barajas, ¿sí? Currículum, las hojas de vida, y la respuesta no es precisamente lo que uno espera, teniendo profesión, que es la situación de gran parte de los jóvenes que han hecho un gran esfuerzo económico, de tiempo, un esfuerzo de la familia para tener una profesión. Pero nos topamos ante un mercado de trabajo que no precisamente brinda esa oportunidad. ¿Tú tuviste alguna experiencia que diga, wow, qué buen trabajo, o más frustraciones? Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, a la hora de buscar trabajo, es lo que Luz decía, repartimos como baraja nuestros currículums para ver quién nos llama. Me llamaron muchas veces, fui a las entrevistas, pero después no pasó más. En una oportunidad igual me llamaron, pero me dijeron, vas a trabajar pero sin paga, tipo pasantía. Y a veces la pasantía es como una manera de explotar al joven. Yo al menos lo veo así y siempre voy a decir eso. La pasantía se ha inventado para que los jóvenes sean explotados con el simple hecho de que nosotros ganemos más experiencia. Y lo que nos queda a nosotros es pues aceptar esa pasantía y aprender lo más que podamos para que más adelante podamos tener tal vez un pequeño sueldo. Entonces me pasó eso, trabajé unos 3-4 meses con un abogado en la cual no me pagó para nada y yo estaba ahí trabajando. ¿Podemos retirar eso? ¿No te pagó? No, no me pagó todos esos 4 meses y yo pues le dije a mis padres, no me va a pagar, pero yo voy a trabajar, voy a aprender, quiero ganar experiencia y eso es lo que más me importaba. Mis papás me apoyaron, me dijeron, si es lo que tienes que hacer para que tal vez más adelante consigas un empleo, hazlo, me dijeron. Entonces yo en esos 4 meses di todo de mí, aprendí todo lo que podí, pero no me cansé de seguir buscando otro empleo en el cual por lo menos se me remunere un tanto. O sea, ni siquiera es que uno se conforma, ni siquiera ya busca el mínimo. Uno dice, por lo menos la mitad, dice, me va a ayudar ya sea para mis pasajes, para mis gastos, y busca eso porque es joven, porque te dicen, no tienes experiencia, o te falta, y te vas a equivocar, y ya como que desconfían de esa manera. Entonces, después de eso, ya actualmente estoy trabajando igual en un buffet, en la cual sí me siento muy cómoda trabajando ahí, sí, de algún modo aprendo cada día y eso es lo que me encanta, aprender cada día, ganar más experiencia como tal. Tengo buenos compañeros de trabajo también de la misma manera. Como digo, un joven no está para exigir en el momento del sueldo. Entonces, obviamente, como decía Luz, no se cumplen, ¿no?, las normas que dice el salario mínimo que se le debería pagar a uno por trabajar 8 horas, tal vez más de 8 horas uno trabaja, pero igual no se cumple esa forma, pero uno como joven tiene que tal vez aguantarse. Eso. ¿Tienes un contrato de trabajo, Crisel? No, es de manera verbal, un contrato verbal. Si no es indiscreción, ¿podemos saber cuánto es tu salario o tu sueldo? Claro, 1.500. 1.500 bolivianos. 1.500 bolivianos, por debajo del salario mínimo nacional. ¿Y cuántas horas de trabajo, Crisel? Pues trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una jornada bastante importante, bastante considerable, por un bajo salario. Esta es la situación que Crisel nos cuenta y probablemente amigos y amigas que en este momento nos honran con su audiencia pueden también fácilmente decir, esta es mi situación. Luz, la misma consulta también, alguna experiencia que tú digas, qué buen trabajo que tuve, un buen emprendimiento, o cuál han sido más bien más frustrantes en este recorrido que los jóvenes comienzan o ya en algunos casos tienen más años de trabajo, buscando empleo, en fin. Bueno, para empezar, yo en el transcurso de mis estudios sustentaba mis gastos dando clases de violín de manera particular, ¿no? Y para mí, o sea, la música a mí me encanta y haber enseñado sobre todo a niños con discapacidad ha sido pues mi pasión, pero solamente era sobrevivir con ese sueldo, ¿no? Para sustentar ciertos gastos, sobre todo universitarios, mis pasajes. Pero ejercer mi carrera no he tenido la oportunidad. Ahora, como les comentaba, de las veces que yo he mandado mi currículum y me llamaron de esta empresa, me dijeron quédate, era para el cargo de cajera, yo estaba feliz, pero ya al momento de almorzar y hablar, ¿no?, con mis compañeros de trabajo, había notado de que todas eran mujeres, uno, segundo, eran entre los 18 y 22 años y no habían personas mayores. Me pareció algo llamativo. De ahí, cuando la charla se volvió más amena a la hora de almorzar,
la mayoría tenía, bueno, las más antiguas tenían entre 3 a 4 meses trabajando. Es decir, toditos eran como que nuevas en el trabajo. Y ya cuando, como uno dice, charlando se sacan datos, entonces a ninguna le habían pagado hasta ese momento. Entonces yo dije, claro, ¿no? uno se pone están pagando ya. Y yo vivo lejos, vengo hasta acá, así 4 meses, voy a tener que igual esperar. Pero a ver, veamos. Ya cuando me hicieron la inducción, me empezó a capacitar la anterior cajera que se estaba retirando. Ella me dijo, no te van a pagar, que no sé qué. Yo ya le escuchaba, ¿no? La anterior cajera. Pero cuando ya empecé a ver mi trabajo, los documentos, ciertos registros, empecé a ver irregularidades de la empresa. La empresa tenía otras empresas fantasmas y para obviar los impuestos, en vez de pagar impuestos, vendía facturas, existían irregularidades en los estados financieros. Por eso, como les decía, cuando uno es profesional y conoce, sabe qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y ahí entra mucho la ética profesional. Y yo cada día firmaba, ¿no? Documentos del dinero que entraba, dinero que salía. Y si en algún momento entraba una auditoría, una fiscalización, pues yo caía porque también estaba mi firma ahí. Y yo no podía obviar ciertos datos, ciertas cosas que hacían, el dinero que sacaban, el dinero que entraba, no podía. De ese modo yo decidí dar un paso al costado al tercer día de trabajo, porque creo que es muy importante eso. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no tienen el apoyo de sus papás? Y como decía mi compañera, tienen que aguantarse, tienen que bancársela, que tienen otras responsabilidades, como mis compañeras en ese almuerzo, que se aguantaban y tenían la esperanza de que le iban a pagar. ¿Y no les pagaban al final? 4 meses no les pagaron. Tanto tiempo, igual que las pasantías que nos contaban. Entonces, eso pasa, ¿no? Y yo creo que aquí mucho influye el apoyo de los padres. A veces los jóvenes, cuando no tienen el apoyo de sus papás, pues se aguantan y aún tienen la esperanza de que les van a pagar o de que van a crecer en esa empresa. Otra experiencia muy mala y la peor que he tenido hasta este momento es de que en el periódico yo vi, era para Cochabamba, Sofía abre una nueva sucursal y necesita personas para diferentes áreas, mandar su currículum a tal número. Me comuniqué con el número, le llamé a mi prima y le dije que está en Cochabamba y le dije, hermana, te cuento que en Cochabamba hay puestos para Sofía, a ver si tú te comunicas también. Ya, súper. La persona le pregunta por el anuncio y me dice, solamente necesito por favor tu nombre completo y tu edad. Me pareció raro. Y después me manda una dirección y me dice que tengo entrevista mañana, así, al día siguiente. Me pareció súper raro que sea así rápida la respuesta. Llamé a Sofía, a la empresa, me comuniqué por Facebook y me dicen, no somos nosotros. Pero ¿qué pasaba si yo me arriesgaba a ir a Cochabamba porque tengo familia allá? Iba a la entrevista a esa dirección, ¿cuál iba a ser mi futuro? Y hay muchos jóvenes que creen en eso, que no sospechan, no averiguan, no van más allá por la necesidad, por la misma necesidad de trabajar, de desesperarse, ilusionarse, van y creen y que se quedan en estas estafas, ¿no? Y muchas veces es por la situación en la que ellos están. Tienen quizá una familia, su propia familia, o una familia que en sustentar. Muchos jóvenes son el sustento de su familia, de su mamá y sus hermanos o de sus hijos. Entonces, creo que las personas malas abusan de esto, estas empresas fantasmas que explotan a los jóvenes. En estos ya últimos minutos de la entrevista, agradeciéndoles a ustedes por contarnos así de manera breve pero contundente respecto a lo que viene pasando con el empleo de los jóvenes, pero sobre todo estas posibilidades que existen, que no son precisamente aquellas que uno espera teniendo profesión, en fin. Crisel, en el futuro, hablemos un poquito del futuro porque es un tema enorme, pero en el futuro, en este año, los siguientes años, ¿tú crees que habrán más y mejores empleos para los jóvenes?
Yo creo que sí, ese es el sueño, ¿no? Ese es el objetivo, que haya más... ¿Tú tienes esperanza? Tengo esperanza siempre y cuando se trabaje en políticas públicas, siempre y cuando se cumpla las normas, haya, digamos, instituciones que regulen esto, la unidad de juventud, lo he pensado, en la unidad de juventud, como en el Alto tenemos una unidad de juventud que debería estar velando por los derechos de los jóvenes al momento de conseguir un empleo, pero no lo hace, digamos. Entonces hay muchos jóvenes no saben dónde acudir cuando son estafados, cuando sufren trata y tráfico. Entonces debería haber un apoyo en la unidad de juventud, yo considero, en la cual, digamos, podamos charlar, podamos hablar sobre estos temas. Entonces considero que si trabajamos más como jóvenes, nos informamos más, ahora que tienes tu resumen listo, puedes comenzar a buscar trabajo. Tal vez hay un Asegúrate de guardar un master resumen o ¿De una qué copia depende de tu eso, resumen original. Crisel? Siempre se debe personalizar. Bueno, como el joven yo resumen podría para la decir, posición depende que se mucho aplica, del modelo que basándose en las nosotros tenemos necesidades de esa en Bolivia, posición. porque Tener un nosotros resumen estudiamos máster te permite bien, mantener una no sé si copia alguna vez original a la que se ha puedas escuchado volver. sobre el modelo Piensa, del sistema dual encontrar trabajo es un que trabajo a tiempo plantea completo. Alemania. En Toma Alemania dedicación tienen el y sistema para los esfuerzo. jóvenes, ese Existen sistema muchos muchísimas páginas países en lo el están internet que te copiando, pueden ayudar en a la cual encontrar permite trabajo. que el joven Utiliza el trabaje navegador y de estudie selección. a la misma vez, pero trabaje de acuerdo a la carrera que esté estudiando. Y esto es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden practicar a la vez. Lo que hacen las universidades hoy en día es darnos horarios en los cuales nosotros no podamos de alguna manera ejercer. Al menos en mi caso ha sido eso. Yo estudiaba casi todo el día con puentes, con todo eso. No tenía el tiempo como para trabajar o practicar como tal. Saliendo uno a los 5 años, uno sale diciendo, quiero conseguir empleo, pero la universidad es un pequeño paso que te da. Y es el gran camino que te espera, en la cual tú tienes que ganar experiencia. Entonces, yo creo que si tal vez optamos por ese sistema dual y lo copiamos como tal, podamos tal vez tener un futuro. Luz, en el futuro. Bueno, yo creo que depende mucho también de los jóvenes. Si vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Yo sé que muchos no tienen más que aguantar, pero no podemos rendirnos. Tenemos que seguir adelante porque hay una vida por delante. Y obviamente nuestras autoridades, si han hecho algo por el empleo juvenil, pues déjenme decirles que no ha sido suficiente, porque hay bastante desempleo y que hay que seguir trabajando, dejando de lado el interés propio y realmente pensando en los jóvenes, porque al final nosotros somos el futuro y de nosotros va a depender el futuro de los niños y las nuevas generaciones. Y quiero también quizá mencionar que las empresas, por ejemplo, privadas, también pueden colaborar mediante programas a los jóvenes. A mí me encanta, por ejemplo, el programa de Ecofuturo, que hace unos 2 años atrás llamó a pasantías a jóvenes para entrar como asesores de crédito. Los capacitaba por 3 meses y les pagaba sus viáticos en horarios y los mejores se quedaban trabajando en la empresa. A mí ese programa me pareció súper genial. Yo no pude ingresar en ese entonces por mis horarios universitarios y actualmente este programa está en pausa por el tema sanitario, ¿no? Porque es que muchos jóvenes estén reunidos. Pero eso, por ejemplo, ya es una semillita que permite que los jóvenes sin experiencia puedan quedarse a trabajar y que los mejores por sus habilidades, capacidades se queden. Pero estoy hablando de una entidad financiera de todas las que hay en nuestro país. ¿Tú tienes esperanzas? Sí. Que en el futuro pueden cambiar y es clave, importante que los jóvenes actuemos, se hagan sentir. Sí. Sus voces, Exacto. su protesta, sus demandas. Crisel, Luz, muchísimas gracias por habernos permitido conocer la experiencia, la voz de ustedes en este programa y ojalá sea motivo de reflexión de las autoridades, de los que nos escuchan en este momento, para poder justamente pensar en cómo encarar cambios importantes para que los jóvenes tengan empleo, pero no cualquier empleo, empleos de calidad. Luz, Crisel, nuevamente muchísimas gracias. Seguramente estaremos también otra oportunidad hablando más sobre este tema importante. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias.
Estamos presentando el ciclo de debates, sin voz, sin poder. Son las 10:35. Vamos a abordar esta segunda parte del programa dedicado a hablar de los jóvenes, del empleo de los jóvenes. Y en esta segunda parte, a propósito de lo que justamente las jóvenes invitadas nos mencionaron, en sentido de que el Estado, las autoridades, deberían encarar políticas, acciones que correspondan a esta preocupación de los jóvenes, en sentido de brindarles mejores condiciones para conseguir una fuente de trabajo, pero fuentes de trabajo que respondan a un trabajo digno, como menciona la Constitución Política del Estado, empleos de calidad, que es el gran desafío, la gran demanda de la población en general y en particular de los jóvenes en este caso. Y esto tiene que ver con las políticas de empleo juvenil. Políticas que comenzaron en los primeros años de este siglo, del siglo XXI, como acciones más aisladas, puntuales, para poder responder fundamentalmente al problema del desempleo. Un problema que ya paulatinamente iba llamando la atención en términos de estas pocas posibilidades de conseguir una fuente de trabajo. Es desde el año 2007 aproximadamente que se vienen ejecutando varias políticas, varias acciones por parte del nivel central del Estado. Seguramente ustedes que nos acompañan en este momento van a acordarse del programa de Mi Primer Empleo Digno, el programa de apoyo al empleo o el plan de apoyo al empleo más reciente, por lo menos en los últimos años. Mucho antes el programa de empleo de emergencia, aunque no precisamente un programa destinado a responder a los jóvenes, a la necesidad de un empleo en este caso, en fin. Y en ese sentido, estas acciones, además de la bolsa de trabajo que se encargaba por el Ministerio de Trabajo, varias acciones a nivel municipal. La Paz tiene una experiencia importante al haber ejecutado varias políticas vinculadas a educación, capacitación de los jóvenes para de alguna manera prepararlos y de esta manera insertarse en el mercado laboral. Un mercado laboral, por cierto, complicado, un mercado laboral con muchas limitaciones. También la creación de una escuela técnica municipal, por ejemplo, y de la misma manera un centro de jóvenes y empleo que comparte información, asesoramiento y otras acciones que posibilitan que los jóvenes tengan un punto de apoyo importante. Cochabamba, Pando y otros municipios, gobernaciones, también han ido encarando diferentes acciones. Y en ese marco, y recogiendo la preocupación de los jóvenes, de las jóvenes que nos acompañaron en la primera parte del programa, surgen algunas preguntas. Y los impactos, los resultados, efectivamente el desempleo juvenil, por ejemplo, tuvo un marco en el que estas acciones lograron generar algunos cambios. ¿Se redujo el desempleo juvenil, por ejemplo? Una gran pregunta. ¿O qué otro tipo de resultados? Y para esto, con mayor propiedad, para apuntarnos respecto a estos resultados, impacto de políticas de empleo que se han venido ejecutando en estos
años hemos invitado a Daniela Ortiz Sempertegui. Ella es licenciada en Administración de Empresas, en Life Coach, especialista en marketing digital, una experiencia laboral importante porque desempeñó cargos gerenciales en temas precisamente de juventud, cultura y género en el sector público, y lleva más de 15 años trabajando con juventudes en temas de voluntariado y otros. Personalmente tuve el gusto de conocer a Daniela en el Instituto de la Juventud, donde precisamente buscamos coordinar algunas acciones, compartir conocimientos, prácticas que nos permitan seguir aportando a esto que, reiteramos, es preocupación de los jóvenes, el acceso a empleos, y que el Estado en ese marco responda a esta demanda. Daniela, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y va a ser muy grato conversar contigo. Bienvenida. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. El tema de juventud me apasiona muchísimo y sé que es una pasión compartida contigo por todas las investigaciones que he visto que has realizado, entonces realmente esta es una charla bien enriquecedora. Gracias Daniela, una vez más. Este es un espacio que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia y Diaconía, y gracias a este apoyo tenemos este espacio que nos permite hablar sobre empleo de los jóvenes. Daniela, tenemos información de que realizaste recientemente una consultoría, una investigación precisamente sobre las acciones público privadas que se han venido ejecutando en estos 10 años, ¿sí? Exactamente. Los últimos 10 años. Entonces, una pregunta así como que de sopetón, a partir de todo lo que tú has ido revisando, información, mencionando las políticas, acciones que se han venido ejecutando, incluso acciones privadas, ¿sí? Interesantes algunas, como experiencias. ¿Cuáles han sido, en tu balance general, Daniela, logros, impactos de estas acciones? ¿Qué podemos recuperar, rescatar de todo esto que ha venido haciéndose a partir del nivel central, los municipios, las gobernaciones en el país? Bueno, creo que podemos evaluar estos 10 años, que era el marco de la sistematización de las acciones enfocadas a apoyar en reducir el desempleo juvenil, como un antes y un después a pandemia. Que creo que podemos cerrar la charla hablando de un 2020 que ha sido, pues que nos ha pegado duro a todos, pero con muchísima más profundidad a los jóvenes, que por sí ya pasaban una situación de desempleo complicada y que por las circunstancias esto se ha agudizado. Sin embargo, antes de entrar al 2020, podría decirte que en esta investigación, donde hemos hecho una revisión y un avance de investigación de primera fuente, haciendo entrevistas a las autoridades actuales que trabajan en el tema de juventud en gobernaciones y en alcaldías, en el eje central sobre todo, pero además tomando en cuenta otros municipios, que los programas de empleabilidad que se han implementado sirven. Que creo que esto es algo importante que se sepa y que los distintos gobiernos entiendan que funciona. O sea, muchísimas cosas hay que mejorar, sin duda, pero cualquier joven que pasa por un programa como el de Mi Primer Empleo, sea La Paz, en Cochabamba hay una experiencia bien interesante de jóvenes bachilleres que te estaré comentando, o el mismo plan Generación de Empleo, muestra una diferencia entre el joven que pasa y es parte de y el que no. El que logra ser parte de este programa, que también sabemos que se abren, por ejemplo, en La Paz 60 cupos y se postulan en una semana más de 1.500 jóvenes, donde vemos que es insuficiente lo que se hace, pero estos 60 que son parte, al menos se llevan dos cosas. Por un lado, se llevan la claridad de lo que es un empleo de calidad. Y yo quería resaltar eso porque, escuchando a las muchachas que estaban antes de mí, yo creo que si tú nunca conoces lo que significa un empleo de calidad y que es que respeten tus horarios, te den el tema del seguro, las AFPs, en tu cabecita no existe ese tipo de empleo. Es como cuando no conoces una relación de pareja sana. Si todo lo que tú has visto son golpes, insultos y engaños, vas a creer que eso es el amor. Lo mismo con el empleo. Si tú no logras comprender que un empleo de calidad es
que tienes un escritorio, que te dan lo necesario para trabajar, que respetan a ti como persona, seas hombre o mujer, y que te dan los escenarios para crecer, pensarás que el trabajo es pues que te exploten, que trabajes más de 12 horas, que no te den comida, que te desvaloricen. Y creo que estos espacios de empleabilidad promovidos por los gobiernos distintos generan que muchos jóvenes se vayan con la idea de lo que había sido un empleo de calidad. Por muy cortito tiempo, y podemos mirar las debilidades, que seguramente lo vemos más adelante, pero creo que eso es algo bien importante. Y lo segundo de esto que sirve, creo que es importante recalcarle a los gobiernos municipales que los jóvenes se llevan este tema de experiencia corta, poca, mucha, pero que lamentablemente todavía estamos en un mundo, en una sociedad donde para entrar a un trabajo necesitas 5 años de experiencia y necesitas 2 maestrías, y si quieres estar medio que de jefe hasta 10, y tú tienes 22, tenías que haber empezado a los 12. Es súper frustrante para los jóvenes, y las empresas aún siguen con la misma modalidad. Vamos cambiando de a poco con iniciativas privadas que están promoviendo otra clase de iniciativas, pero al menos estos 5 meses, 6 meses, 3 meses de experiencia me sirven para poner una hoja de vida. Y creo que partiendo de ahí, uno de los primeros logros es eso. Yo creo que estos programas sí sirven. Un segundo, perdón. No, simplemente una curiosidad, Daniela. El apostar a la mejora de la empleabilidad, que se llama, es un concepto que se viene manejando muchísimo. ¿Se puede efectivamente aportar a que el joven tenga mayores posibilidades de encontrar una fuente de trabajo? Yo creo que sí, y la investigación que he realizado me muestra que se puede. Se puede con voluntad. La verdad, es una voluntad política, y hay que decirlo, y es mejor decirlo estando fuera del gobierno que estando dentro, evidentemente, pero sí se necesita una voluntad política porque, por ejemplo, uno de los programas que para mí resultaron como la suma de varias iniciativas y el haber aprendido lecciones es el Plan Generación de Empleo. El Plan Generación de Empleo ha logrado para mí hacer una combinación exitosa que lamentablemente se ha descontinuado a partir del 2020 y están en veremos qué pasará, ¿no? Pero este plan ha logrado sumar a una empresa privada de manera comprometida, que ningún otro programa lo estaba haciendo como lo han hecho ellos. Y el trabajar en habilidades blandas, que más o menos se trabajó en el gobierno municipal de La Paz, se trabaja algo en Cochabamba, en Santa Cruz no he podido ver que se esté logrando todavía eso. Creo que el tema de los jóvenes en Santa Cruz todavía está un poco retrasado. Sin embargo, el tema de habilidades blandas logra hacer que el joven sea más empleable y logra mejorar este tema de calidad que tú dices, porque las quejas de las empresas son: el joven es impuntual, el joven no sabe manejar Excel, esas cosas que, como decían las muchachas, no te enseñan en la universidad, y que creo que es una de las cosas que hay que trabajar como país, una política educativa que vaya de la mano de lo que el empleo necesita. Estamos en disparidad, pero sí creo que si trabajamos con herramientas blandas y logramos hacer notar al joven que esto es trabajo y no es un juego, y si te citan en una entrevista a las 11, pues no puedes llegar a las 12 porque te dormiste o te pasó algo. Que también hay esta dinámica en los jóvenes de que quieren todo ya. Es una de las acotaciones que nos decía uno de los directores del Plan General de Empleo del 2019, que muchos jóvenes salen de la universidad con expectativas irreales para un mercado actual. O sea, quiero ser jefe, quiero ganar más de 10,000 bolivianos con 0 experiencia, y me encuentro en un mercado laboral con que me quieren pagar 2,000. Si consigo empleo me ponen de operador y termino frustrado. Así que creo que si logramos como emparejar la formación de los jóvenes con este tema de empleabilidad, que las universidades podrían incluirlo en una currícula o algo así, podríamos mejorar la calidad. Precisamente referiste al mercado laboral. Los jóvenes pueden ser bien preparados, capacitados, mejorar, por ejemplo, las habilidades blandas, pero el mercado laboral no es precisamente aquel que, como nos contaban las jóvenes en la primera parte de este programa, no es precisamente acogedor, no precisamente ofrece estas posibilidades. Estos programas que tú has podido revisar, analizar, han podido tomar como parte del diagnóstico el hecho de que el mercado laboral, el mercado de trabajo en el país es más bien adverso
a las aspiraciones de los jóvenes? Definitivamente, y más si hablamos, bueno, yo te diría tanto en lo público como en lo privado. En palabras de autoridades de gobiernos municipales, yo te diría que ellos mismos ven que el espacio municipal o público no tiene espacio para jóvenes. Tiene programas muy puntuales porque tiene gente que tiene más de 10 años trabajando y no hay más generaciones de espacios para ellos. Entonces lo público se vuelve bien difícil para los jóvenes, que no sea por estos pequeños espacios, muy pequeños frente a la masa que son los espacios públicos. Y lo privado, pues, tiene estas expectativas altísimas, incumplibles por jóvenes recién terminados de carreras y hasta con 3 años fuera, sin poder lograr el perfil que la empresa requiere. Y una situación laboral como empresa muy difícil también. O sea, el tema de los beneficios y el seguro, y si el joven no funciona o funciona, ha significado, creo que esta adversidad, prefiero no contratar jóvenes porque no sé cómo me va a ir y luego tengo una carga laboral complicada y de por sí ya tengo unos temas impositivos y demás difíciles, que por eso creo que el Plan Generación de Empleo, cuando le dijo a la empresa, ¿sabes qué? Yo te voy a financiar el 30% de los gastos laborales de tu trabajador y te voy a dar guardería para la mujer si se embaraza o si contratas una chica embarazada, le dijo a la empresa, yo te ayudo. Y creo que eso logró que la empresa privada diga, si tú me vas a minorar los costos y por un año me vas a ayudar a pagar todos los beneficios sociales, aguinaldo, no sé qué, me arriesgo. Conozco al joven, le doy la oportunidad y probablemente luego de este contrato, porque se firma un contrato con el tema del Ministerio del Trabajo y demás, por ahí luego sí lo puedo recontratar, porque ya conozco, me doy la oportunidad de hacerlo, pero mientras, sin esta alianza positiva que para mí han logrado hacer con las empresas privadas, que además ha sido cámaras y todo una logística que el gobierno central tiene el cuerpo para hacer, que los gobiernos municipales no tienen tanto, creo que eso ha sido algo muy exitoso. Y por eso la cantidad de jóvenes que han sido parte del programa Generación de Empleo. ¿Cuáles serían las claves en todo lo que has podido observar en esta revisión de los programas, de las acciones en general? ¿Cuáles serían las claves para que una política de empleo juvenil, sobre todo desde el Estado, tenga efecto, tenga impacto, resultado y responda, así sea paulatinamente, a este problema que ya es estructural, enorme en el país? ¿Cuáles serían esas claves? ¿Cómo verías tú en el sentido de lo que debe ajustarse, mejorar en estas políticas? Pues venía pensando en lo que venía a la radio, en esto de cuáles podrían ser sugerencias de como ajustes que se podrían hacer en los programas que por sí tienen lecciones aprendidas muy valiosas. Creo que rescato muchísimo y suena repetitivo, pero el tomar a la empresa privada y al sector privado como un aliado importante para mí es imprescindible. Imprescindible porque no puedes contratar a todos en el Estado. Y porque la empresa privada tampoco va a poder contratar a toda la cantidad de jóvenes que salen de universidades mucho más preparados que hace años y no hay la suficiente oferta laboral. Esa es la verdad, o sea, no la suficiente demanda laboral. Pero al menos, si logro sumar al sector privado, generamos espacios de inserción técnica, que como decían las muchachas, este tema de la formación dual no está lejos de ser una idea que al menos el municipio de La Paz tiene la intención de implementar. No sabemos qué vaya a pasar con el siguiente gobierno. Sin embargo, al menos sé que el gobierno municipal de La Paz actual tiene la intención de dejar el terreno sembrado para que a través de su escuela taller puedan generar esta formación dual también enfocado en lo técnico, que no es haber descubierto la pólvora, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, son experiencias que vienen desde hace más de 10 años con Fautapo y que vienen, como decían las chicas de Alemania, que lo que tenemos que aprender es implementar en el contexto nacional. Una cosa segunda que creo que es una clave importante es sentarnos a hablar de educación. Porque seguimos formando jóvenes en carreras que ya no son solicitadas para el mercado laboral. Y si no nos ponemos a hablar entre empresa, Estado y universidad, que le llamamos academia, vamos a seguir generando jóvenes que no son de acuerdo a lo que necesito y desempleo en mayor escala. Importantísimo para mí sumar a la universidad. Y algo que sumaría a esto es mayor presupuesto. Es la queja de todos los espacios que trabajan con jóvenes. Yo quedé muy conmovida con Cochabamba porque la persona con la que logré
trabajar sobre el programa de jóvenes bachilleres que trabaja con jóvenes en escasos recursos. Él con lágrimas en los ojos me conmovió muchísimo porque es un funcionario súper apasionado para ponerte a lagrimear por la frustración de abrimos 70 espacios y tengo que decirle a 2,000 jóvenes que no. Qué dura es esa realidad. ¿Y cuánto se invierte en estos programas? O sea, más de 1 millón no se invierte. Y la crítica de muchos técnicos es, seguimos siendo gobiernos que pensamos en el cemento más que en el desarrollo humano. Y coincido de alguna manera, pero también es verdad que son los mismos vecinos los que te piden calles, te piden asfalto, te piden canchas. Sin embargo, creo que el problema de los jóvenes y el desempleo no es un tema de los jóvenes, es un tema de sociedad. Tenemos países como Perú, donde la delincuencia es tremenda porque hay un tema demasiado grande de desempleo juvenil. Así que hacernos cargo de esta problemática es tarea de todos. Importante lo que mencionas, tarea de todos, pero el Estado es importante y otros actores que se puedan sumar justamente a esta búsqueda de mejores condiciones para los jóvenes. Daniela, ya para estos últimos minutos, ¿hay presupuesto necesario, suficiente para impulsar y hacer sostenibles a estos programas y proyectos que vienen implementándose? Por ejemplo, en el municipio de La Paz. Desconozco la totalidad del presupuesto municipal, sin embargo, desde una mirada más objetiva, considero que sí deberíamos enfocar un presupuesto mucho más grande para una problemática que se nos está viniendo encima sin mirar lo que está sucediendo. Yo sé que el 2020 ha generado un desvío de recursos bastante grande y la suspensión de muchísimos programas, o sea, todos los programas de inserción laboral de jóvenes se suspendieron en el 2020. Ese presupuesto, asumo, se fue destinado al tema de salud, que nos dimos cuenta también que estaba descuidada. Era un tema que no se había estado tomando en serio y nos tocó la bofetada de ver cómo se resuelve el tema. Sin embargo, no esperemos que el tema de desempleo juvenil se nos venga encima como el tema de salud, donde tengamos que ver qué hacemos para resolverlo con problemas muchísimo más serios que pueden terminar en una delincuencia que yo he podido mirar en Perú muy preocupante y una ciudad muy peligrosa que es a donde no queremos que llegue ni La Paz ni ninguna parte del país. Bolivia ya de hecho vive una crisis de empleo. Totalmente. No solo Bolivia, también otros países. Pero quizá en el nuestro esto es mucho más preocupante, más agudo en lo que viene mostrándose. Y justamente como mencionas, la pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado que esta crisis puede profundizarse muchísimo más todavía. Y los jóvenes ahí salen perdiendo. Y por eso es importante estas políticas, esto que el Estado genere para brindar condiciones que posibiliten que los jóvenes tengan esperanzas para poder conseguir un buen trabajo. Daniela, específicamente, ya reitero en este cierre del programa, estas políticas de empleo juvenil deberían continuar, deberían seguir, y cuál sería el elemento central para que estas políticas tengan lo que los jóvenes esperan, más empleos. Yo apostaría y le pediría a las autoridades que por favor sigan y que se apueste con mayor responsabilidad a programas como estos. Que no se trata de inventar la pólvora, como te decía, que se revise las experiencias pasadas, que se comparte entre municipios. Una de las cosas que se ha podido percatar en este estudio es que hay una evidente falta de coordinación entre el Estado central y los estados departamentales y municipales, que en lugar de beneficiar a los jóvenes, como obvio, cuando los papás están peleados entre ellos, los que sufren son los hijos. Entonces, en este caso, como el gobierno central no coordina de la mejor forma con algunos gobiernos municipales, y donde muchos de los comentarios de estas autoridades es que tiene que ver con un tema político más que con un tema objetivo, hace que los que pierdan sean los jóvenes y los programas de empleo. Entonces, considero que es importante pensar en el bien mayor. En este caso viene a ser el país y vienen a ser los jóvenes, y sentarse a coordinar. Hay programas chiquitos en municipios que si todos hicieran un mismo programa, por ahí tendremos muchos más beneficiarios de los que de a poquito trato yo de generar.
Entonces creo que es importante sumar esfuerzos entre todos y sí incluir una política más grande de inversión para estos programas. Daniela, muchísimas gracias por participar en este espacio, aportarnos con elementos, con ideas, con planteamientos sobre algo que hay que seguir conversando, hay que seguir hablando en sentido de qué se hace, qué hacemos, qué hace el Estado con relación a encarar estos problemas que preocupan al empleo de los jóvenes. Daniela, nuevamente gracias y en otra oportunidad seguramente seguiremos conversando sobre este importantísimo tema. Conversamos con Daniela Ortiz a propósito de políticas de empleo juvenil, que también es parte de todo esto que hemos justamente abordado en este programa. Empleo juvenil. Hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de aquello que desde la información, la investigación, nos muestra un panorama complicado, un panorama preocupante, porque la crisis de empleo que vivimos en el país afecta más, una vez más lo decimos, a los jóvenes. Y los jóvenes tienen el derecho a voz, el derecho a la protesta, a la demanda, para exigir que desde el Estado también se realicen diferentes acciones importantes. Una de estas, el acceso a seguridad social, el acceso a poder tener protección social, que es importante y que será otro tema que abordaremos en un siguiente programa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Muchísimas gracias a todos los amigos, amigas, oyentes en los diferentes puntos geográficos, en diferentes regiones del país. Gracias a la red de Herbol por brindarnos este espacio, gracias al apoyo de la Embajada de Suecia y Diaconía. Que tengan un buen día. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia y Diaconía, presentaron el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Construimos autopistas digitales para conectarte a lo que necesitas desde cualquier lugar. Y lo mejor es que nuestra autopista digital sigue creciendo, con miles de kilómetros de fibra para darte Wi-Fi en casa. Ahora tú y tu familia pueden estar conectados a lo más importante,